Qué bueno es volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar en esta ocasión nuestro libro Adoración Pura, un libro que nos está ayudando muchísimo con las profecías de Ezequiel y ver el cumplimiento tanto como fue en el pasado, como también lo es ahora en el presente. Y justo la parte que vamos a tratar hoy tiene que ver con nuestros tiempos. Este es el estudio bíblico de congregación que toca para la semana del 14 al 20 de junio. Nos mantenemos todavía en la sección 3, con el título Jehová promete reunir a su pueblo. La promesa de restaurar la adoración pura. Esta es la tercera semana que nos mantenemos en el capítulo 9, con el título Unificaré su corazón. Y recordando la idea principal se basa en Ezequiel 11:19, que se resume el tema de la restauración y cómo se desarrolla en el libro de Ezequiel. La sección asignada para esta semana son desde el párrafo 27 hasta el 32, además de 2 recuadros que tenemos que revisar. Así que empecemos con el párrafo 27. La pregunta es, ¿de qué manera abandonó la idolatría el pueblo de Dios? En la introducción ya hablamos de que esto se refiere a nuestros días y tiene que ver con la promesa 1, sobre el fin de la idolatría y otras prácticas religiosas. En la semana anterior ya se había hablado un poco sobre lo que hicieron los estudiantes de la Biblia, reunirse en grupos pequeños y comenzar a profundizar en las enseñanzas bíblicas. Y esto hizo que se dieran cuenta que habían algunas prácticas que no iban en nada con la verdad. Así que empezaron a rechazar enseñanzas falsas como la Trinidad, la inmortalidad del alma, el infierno, las imágenes y el uso de la cruz. Y eso hizo que se cumpla una profecía como la de Ezequiel capítulo 14 versículo 6, donde Jehová le dice a su pueblo, aléjense de sus ídolos repugnantes y aparten el rostro de todas sus prácticas detestables. Así que esto se cumplió dentro de la promesa 1, el fin de la idolatría y otras prácticas religiosas. El párrafo 28 tiene la pregunta, ¿cómo fue regresando el pueblo de Dios a su tierra espiritual? También se refiere a nuestros tiempos. Esto tiene que ver con la promesa 2, de vuelta a la tierra espiritual del pueblo de Dios. Esto tiene relación con la promesa 1, puesto que ellos estaban dejando prácticas de esta Babilonia la Grande, así estaban ellas saliendo de esta cristiandad donde solamente había mentiras y cosas falsas, y por lo tanto estaban volviendo a una situación privilegiada, donde había muchísimo alimento espiritual, donde tenían todo lo necesario como para cuando los israelitas volvieron a su tierra, producir su alimento y tener lo necesario para subsistir. Así estaban ellos volviendo a su tierra espiritual, al ambiente de alimentación de parte de Dios. Y se nos sugiere leer Ezequiel el capítulo 34 y los versículos 13 y 14. En Ezequiel 34, 13 y 14 dice, las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países, y las traeré a su tierra, y las alimentaré en las montañas de Israel, junto a las corrientes de agua y junto a todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las alimentaré, y los prados donde pasten estarán en las montañas altas de Israel. Se recostarán allí, en buenos pastos, se alimentarán en pastos selectos de las montañas de Israel. Así que esta profecía se está cumpliendo. Jehová está proveyendo suficiente alimento espiritual a su pueblo que ha salido de Babilonia y ahora está recibiendo el alimento nutritivo en sentido espiritual. Veamos ahora el siguiente párrafo, el 29. La pregunta es, ¿cómo fue que cobró mayor impulso la predicación en 1919? Esto tiene que ver con la promesa 3, ofrendas de nuevo en el altar de Jehová. La semana pasada estábamos revisando que el hermano Rutherford y 7 miembros más que le ayudaban fueron encarcelados, pero una vez que ellos salieron en libertad dieron impulso a la predicación y eso permitió que más y más personas escucharan la verdad porque más siervos de Jehová estaban sumándose a la predicación. Se organizó de parte del esclavo fiel y prudente esta labor y se hizo ahora de una manera organizada, metódica,
para llegar a las personas, tanto con el mensaje correcto como con las publicaciones apropiadas. Y se habla aquí de ofrendas en comparación con el tiempo antiguo, y tiene que ver con Hebreos 13:15, donde dice: por medio de él ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios que declaran públicamente su nombre. Así que en la antigüedad se hacían ofrendas en el altar real del templo. Acá se está hablando de sacrificios de alabanza, frutos de labio, de predicación. Así que en 1919 cobró mucho impulso esta labor. Veamos ahora el párrafo número 30. La pregunta dice: ¿qué hizo Jesús para que sus ovejas tuvieran buenos pastores? Esto tiene que ver con la promesa 4, libres de los pastores malvados. Y eso es lo que hizo Cristo: libró al pueblo de Dios de los falsos pastores de la cristiandad, que eran egoístas, sin escrúpulos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en 1919, que se nombró al esclavo fiel y prudente, empezaron a alimentar al pueblo de Dios, pero también hicieron los preparativos para que ancianos, ahora responsables y que amen al pueblo de Dios, atendieran las necesidades de cada uno de los siervos. Así que se los capacitó para que ellos colaboren, como decía en 1 de Pedro 5, 1 y 2, que de buena gana pastoreen el rebaño que le pertenece a Dios, y que por supuesto lo hagan con empeño, con amor. Así ellos debían seguir las pautas que se ponen en Ezequiel 34, 15 y 16, donde se hablaba de un proceso de ayuda, de atención, como decía en el versículo 16 en especial, que se las traerá de vuelta, se las vendará a las ovejas heridas, se las fortalecerá y tratar de alimentársela. Todo eso implicaba el deseo de ayudar, proteger, cuidar y dar el alimento que mandaba el esclavo fiel y prudente para que estas ovejas tuvieran todo lo necesario. Ahora veamos el párrafo 31. ¿Por qué decimos que Jehová ha cumplido la profecía de Ezequiel 11:19? Recuerde que este es el texto del capítulo donde tiene la base, la clave, y donde dice ahí: unificaré su corazón, es decir, lo hará uno solo. Bueno, viendo bien, en el caso de la cristiandad, aunque ellos dicen adorar a Dios, están tan divididos que realmente cada uno piensa a su manera y enseña las cosas como a ellos dicen, interpretan según su ocasión o su situación. ¿Qué distinto es el pueblo de Dios? La promesa 5 habla de unidad entre los adoradores de Jehová. A pesar de que el pueblo de Dios tiene tantos y tantos millones de discípulos, y aún así recibimos el mismo alimento espiritual, la misma enseñanza bíblica en todo el mundo. Nadie enseña algo distinto, siempre son los mismos temas, la misma información, y eso lo hacemos sin importar dónde vivamos o cualquiera que tenga una posición social distinta. Todo esto es debido a que Jehová está bendiciendo y contestando la súplica que Jesús hizo el último día de su vida, que estuvo aquí en la tierra con su cuerpo perfecto, como ser humano. Y esto se basa en lo que aparecen las palabras de Juan 17:11, donde dice: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo me voy a ti. Padre Santo, cuídalos por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, refiriéndose a la unidad de pensamiento, y en este caso nosotros a la adoración que le rendimos a Jehová. Y en los versículos 20 al 23 del mismo capítulo 17 dice: no te pido solo por ellos, sino también por los que pongan su fe en mí gracias a las palabras de ellos, para que todos ellos sean uno, tal como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros. Así el mundo creerá que tú me enviaste. Les he dado la gloria que me diste para que ellos sean uno igual que nosotros somos uno. Yo en unión con ellos y tú en unión conmigo para que estén completamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Por lo tanto, Jesús aquí estaba hablando ya de antemano que habrían muchos que iban a poner su fe
en él gracias a las palabras de sus discípulos que transmitirían el mensaje. Todos mantendrían la unidad porque recibiríamos la misma enseñanza. Tiene que ver con la promesa número 5. Y en la página 104 tenemos el recuadro informativo 9c, donde dice: Jehová cumple sus promesas en la actualidad. Y tenemos ahí los 5 puntos o 5 promesas, acompañados de cada uno de ellos una fotografía, que podemos verlo en nuestro ejemplar. Primero, adoración sin idolatría. No hay imágenes. La adoración es clara en cuanto a tantas enseñanzas falsas que han sido desarraigadas y abandonadas porque sabemos que no son la verdad. En cuanto al segundo punto, tiene que ver con no más hambre espiritual. Ahí está la fotografía de una hermana revisando en el sitio JW la información que día a día se nos pone a nosotros para alimentarnos de parte del esclavo fiel y prudente que es utilizado para esto. En el punto 3, que está en la página 105, sacrificios de alabanza a Jehová. La predicación se da en todo el mundo de distintas maneras. Algunas veces se lo puede todavía hacer de vez en cuando de manera presencial cuando salimos a ciertas actividades, como también lo hacemos ahora de manera virtual usando diferentes métodos para llegar a las personas. El 4. Dirección a cargo de hombres fieles. Ancianos que se preocupan sinceramente por las ovejas, por el rebaño de Dios y que tratan de estimularlas, ayudarlas cuando sea necesario y por supuesto transmitir la información que el esclavo fiel y prudente da. Y por último, la número 5. Unidos para adorar a Dios por todo el mundo. La misma enseñanza, la misma información, todos sabemos exactamente lo mismo al mismo tiempo y eso es algo que realmente nos fortalece porque indica que estamos haciendo lo correcto en la adoración a Jehová. Así que se están cumpliendo las promesas en la actualidad. Ahora veamos el párrafo que finaliza este estudio, el número 32. Es una pregunta personal. ¿Qué siente usted al ver el cumplimiento de las profecías de restauración? Y por supuesto tenemos que ver también el recuadro Profecías sobre el cautiverio y la restauración, que es la unidad 9D. Algo que nos recuerda el párrafo es que realmente es emocionante vivir en este tiempo donde estamos viendo la restauración de la adoración verdadera. Algo que realmente nos permite presenciar más que en el tiempo de Ezequiel. Porque recuerde que las personas de ese entonces, los siervos de Dios, el pueblo de Dios de ese entonces, no tenían todos las palabras escritas de Ezequiel. Unos pocos podían escucharlas. Pero hoy tenemos el privilegio de tener la verdad, la Biblia, la palabra de Dios, leerla, y libros como este nos ayudan a compaginar con la ayuda del esclavo fiel y prudente y entender aspectos que ellos no entendían, que no supieron y que nosotros hoy día podemos ver. Es un gran privilegio. Y eso nos permite a nosotros también alabarlo. Y por supuesto Jehová se siente contento. Como dice Ezequiel 20:41, Jehová dice: me complaceré en ustedes. Así que somos realmente privilegiados. Y esto nos lleva al recuadro informativo 9D. Ahí se ve una comparación de profecías. Y vemos las profecías sobre el cautiverio y la restauración que tiene que ver desde el año 607 antes de nuestra era hasta 1919 en adelante. Y ahí se hablaba, por ejemplo, de las advertencias. Antes del 607, antes de nuestra era, Isaías, Jeremías y Ezequiel le dan advertencias al pueblo de Jehová. Con todo eso se extiende la apostasía. En el siglo I se cumplió porque Jesús, Pablo y Juan ya habían advertido a la congregación, pero aún así se extiende la apostasía. Sobre el cautiverio, en el año 607 antes de nuestra era, Babilonia destruye Jerusalén y se lleva cautivo al pueblo de Dios. A partir del siglo II, Babilonia la Grande pone en cautiverio a los cristianos verdaderos, cuando surgió la apostasía. En el punto 3, restauración. A partir del año 537 antes de nuestra era, un resto o grupo de judíos fieles vuelve a Jerusalén, reconstruyen el templo y le dan de nuevo a Jehová la adoración pura en esa época. En la actualidad, a partir de 1919, bajo el reinado de Jesús,
Los ungidos fieles viven el fin de su exilio espiritual y la restauración de la adoración pura. Así que ahí tenemos el fiel cumplimiento tanto en el pasado como en nuestros días de que la adoración de Jehová pasaría por momentos difíciles, pero volvería a ser restaurada. Hermosa parte, sin duda, que nos va dando mucho ánimo en cuanto a que estamos haciendo lo correcto y que le estamos sirviendo a Jehová de la manera que Él desea, para que Él se sienta deleitado en nosotros. Esto es lo que tenía que ver, hermanos, con nuestro estudio bíblico de congregación de la semana del 14 al 20 de junio. Esperamos sacar algunos puntos más, adicionales por supuesto, y no se olvide que mientras comentemos, también prestemos atención a los que realizan nuestros hermanos durante la reunión de entre semana. Esperamos a seguir disfrutando de el estudio de este libro Adoración Pura, y si es la voluntad de Jehová, queremos encontrarnos en una próxima ocasión.